Hola a todos. Una vez más con vosotros en una nueva edición de Mundo Viejuno dentro de nuestro programa de Blitz TV. Y hoy tenemos de invitado a otro de los viejunos, que es aquí el monstruo, el ayatolá de las intercepciones, el maestro Frikipe. ¿Qué tal, Frikipe? Hola, chicos. Bueno, un poco raro todo esto de hacerlo online y la pandemia y tal, pero bueno, tenemos que acoplar. Es lo que nos toca. Lo que nos toca es, pues, apechugar, y entonces los viejos nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías. Entonces, es lo que hay, a ver cómo nos sale. Bueno, pues hoy os traeremos una nueva edición, como hemos dicho. Vamos a hablar de la segunda edición del Blue Ball. No equivocaros con la actual segunda temporada, que es el BB20, sino la que se surgió después de la primera edición que hablamos en el anterior programa, ¿de acuerdo? Esta es la edición número 2, ¿vale? En 1988, para los más viejunos y los que pensáis que es la segunda. No, hubo más mundo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al turrón y vamos a ver lo que sabemos y qué podemos aprender. Esta segunda edición, Frikipe, ahí empezaste a jugar, si no recuerdo mal. Sí. Empecé con esta edición y bueno, claro, pues al principio no sabía mucho cómo iba el tema, era un poco apelotonado todo, pero bueno, era divertido. Sí, yo también empecé igual que Frikipe, empezamos creo que a la par en el instituto y bueno, nos trae recuerdos porque pues no teníamos canas, éramos felices, no teníamos problemas y podíamos pasar una tarde jugando, ¿no? Pero bueno, siempre hemos intentado evolucionar y estar en la onda, que digamos. Pues como ha dicho Felipe, pues empezamos a jugar en 1988, esta edición, es una edición inglesa, no se comercializó en español y se componía básicamente de una caja básica, como todas las que ha hecho Game Workshop, ¿de acuerdo? Entonces, en esa caja básica, ¿qué podíamos encontrar? Pues encontrábamos 2 equipos, que era la diferencia con la anterior primera edición, eran de plastiquete, eran de plástico, un equipo de orcos y un equipo de humanos. Teníamos también una regla de pase, que hoy en día todavía se utiliza, algo nuevo como era la plantilla de dispersión de balón cuando ejecutabas un pase o un pateo, y luego tenías una plantilla de cuando el balón salía fuera. Como veis, esas 3 cosas todavía se mantienen en la actualidad, con variaciones de tamaño más o menos. Y teníamos pues unos banquillos súper chulos que nos daban también, un dados de 6 y dados de 8, y luego las 2 partes que más nos divertían a los frikis, ¿verdad? Eran las pegatinas de Enzón, que se ponían... El famoso campo de astrogranito. Y el campo de astrogranito gris. Es muy importante que era gris. Aunque algunos frikis lo pintábamos de verde, era gris, ¿vale? Entonces, esa es la caja básica. La caja básica de esta segunda edición. Cosas interesantes de esta segunda caja que nos hizo Game Workshop. Pues mirad, lo primero para nosotros es la aparición de las miniaturas. Las miniaturas era interesante porque sabíamos que Game Workshop era una tienda de miniaturas, una fábrica de miniaturas, y ya nos encaminaba para decir, os vamos a quitar todo el dinero que tengáis y os vais a gastar dinero en comprando equipos. Y eso es lo lo normal. Al fin y al cabo ellos necesitaban rentabilizar el juego. El juego. Entonces los frikis lo que hacíamos es, pues nos comprábamos algún que otro equipo que poco a poco fue saliendo, lo pintábamos y éramos súper felices, pasando horas los que tenían la habilidad de pintar, hoy en día también, pero imaginaros en el 88 lo que era aquello, era como estar señalado. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? que contaremos más adelante. Pues a partir de ahí, ¿qué pasó? Felipe, ¿tú qué crees que pasó? ¿Cambiaron mucho las reglas? No, bueno, había un cambio importante de reglas porque se encaminaba todo ya más hacia digamos, el deporte. Se distanciaba un poco de Warhammer Fantasy. Correcto. Se iba ya más hacia pues, lo que es el Blue Ball, que al fin y al cabo es un juego de fútbol de fantasía. Y también Games Workshop iba tirando para el tema de su beneficio con las figuritas que sacaron todos los equipos en plomo, que no es plomo, que es estaño, y bueno, pues metal blanco que le llamaban ellos. Y bueno, eso se empezaba todo a definir, digamos. No era ya un juego que se había inventado uno de nuestros colaboradores, sino que ya era un
Un juego que se le podía sacar dinero y que se centraban en producción. Ahí está. Entonces ellos empezaron a trabajar esa vertiente y la parte, digamos, de reglas era lo que poco a poco fue evolucionando, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de las reglas. No cambian mucho, en el sentido de en una primera fase no cambia. Sí que hay una vertiente de lo que es las Warhammer Fantasy desaparece, se intenta sintetizar en el tema deportivo, pero realmente el cambio importante es que dentro de esta segunda edición hay unas normas básicas que eran bastante parecidas o parecidas al sistema a la primera edición, pero donde realmente hay miga es en la segunda parte de la edición, que eran las reglas veteranas o para veteranos, jugadores veteranos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos la secuencia de juego era la misma, era un equipo atacaba y el otro defendía, no había más. Esta vez sí que se podían decidir a cuántos touchdowns se podía jugar. Sabéis que en la primera edición era el primero que llegase a 3, esta vez no, podías optar por 1, 2, 3 o los que tú quisieras. No se jugaba por tiempo ni por turno, sino era turno como los turnos de ahora, digamos. Ahora es atacaba uno y defendía al otro, ¿vale? Entonces, eso era sencillo. ¿Qué podía hacerse en cada turno? Pues mirar, se podía levantarse, mover, atacar, lanzar o pasar. Mover y atacar solo se podía hacer una vez por turno, ¿vale? Solo una vez por turno. Una vez con cada jugador. Con cada jugador, claro. O sea, esto estamos hablando en general. Y luego lanzar y pasar también, solamente una vez por turno, pero con cada jugador. No, solamente lanzar el balón solo era una vez. Correcto, lanzar el balón solo era con uno y luego el mover y atacar y con levantarse todos. Se tenía que hacer, ¿vale? Entonces eso era lo interesante, lo divertido. ¿Por qué? Pues porque había una regla súper divertida que era que tú podías hacer en el turno defensor, podías levantar jugadores. Y podías sí, de hecho, a ver, el turno se dividía en 3 partes. Era levantarse y todo el mundo se levantaba, tanto los tuyos como los del contrario. Luego movías todos tus jugadores y pegabas con todos tus jugadores y luego movías o pasabas el balón y le tocaba al otro. Y entonces en el turno del otro, si se te había caído un jugador, pues tú lo levantabas también y el otro levantaba los suyos. Y luego movía y atacaba con todos y si, como no tenía balón, no puede pasar, pero bueno. Correcto. ¿Vale? Entonces, eso era básicamente lo que hacía. Era una especie de toma y daca, ¿vale? Al montonet, lo que se llamaba el montonet en valenciano. Lo importante de esta segunda edición era que ya aparecen cambios, sobre todo en el tema de movimiento. ¿De acuerdo? En movimiento, cada equipo tenía unas características, o cada jugador, que luego hablaremos de ellas, pero en movimiento, para que os hagáis una idea, se podía mover hasta 6 cuadrillas como máximo, 6 cuadraditos. ¿Eso qué quería decir? Quería decir que los equipos que movían 5 podían llegar hasta 5, siempre y cuando no entrara en ningún tipo de obstáculo por el medio. Que ahora explicaremos un poquito lo del tema del obstáculo por el medio. Y luego también aparece lo que es hoy en día el Go For It, el que podían avanzar hasta 2 casillas de su movimiento. Es decir, si un elfo movía 5 de movimiento, podía llegar hasta mover 7, siempre y cuando no hubiera ningún obstáculo por delante. ¿Qué tenía que hacer? Pues en lugar de hacer nuestro famoso Go For It, me caigo a unos, aquí era diferente. Aquí era, te caías a 6. En cambio, todo lo demás lo pasabas. No te caías, te herías. Directamente ibas a la caja de heridas. Te pegabas la mega leche, vamos, era el espectáculo. Es decir, ibas apretadito con el culo si jugabas con enano. Te rompía la pata. Claro, pero bueno, te metían ahí la zancadilla y era la leche. ¿Vale? Entonces, eso era básicamente el movimiento. Pero ¿qué pasaba con el movimiento? Que era lo divertido que nosotros cuando hablamos con la gente no se lo cree. Que si tú durante tu movimiento pasabas por una zona en la cual estaba al lado un defensor, ese defensor te podía cascar, tal cual. O sea, era súper divertido. Vamos, que tú no esquivar ni nada, no. Estás ahí, pues pasas, pues te la llevas. Entonces se tiraba una tirada de confrontación, ¿no? De dados de 6. Y eran 2 dados de 6 y había una tabla de lo que pasaba. Y se miraba una tabla. En las reglas de veteranos se miraba la fuerza. Dependiendo de la fuerza que tenía cada uno, se sumaba o se restaba a esos 2 dados de 6 la diferencia. Correcto, se simplifican las tablas para poder ser más jugable que estas situaciones. Hay una tabla de bloqueo, que es cuando se chocan los 2 jugadores. Había una tabla de heridas, ya no era prono, supino y ya está. Ahora era
Prono, supino y herida. También aparece el KO en la parte de veterano. Hay una tabla de lanzamiento que se mantiene, que hoy en día todo el mundo que se está volviendo loco con la tabla de lanzamiento que es nueva, no, en la segunda edición ya había una tabla de lanzamiento. Y en el modo veterano, pues lo que ha dicho Felipe, existía la tabla de tackle, que era esa, es decir, pasas por mi lado, te casco, te vas, te miras la tabla, y una tabla de heridas también correspondiente a la tabla de tackle. ¿Vale? Entonces, es toda información, es mucha para todos vosotros, pero para nosotros, imaginaros el cambio que supuso para la gente de primera y segunda edición, era dejarnos de mirar tablas y demás, ¿vale? ¿Qué parte...? Sí, otra cosa divertida que había también era que cuando en la tabla de heridas un jugador se iba fuera del campo, tú en tu turno podías sacar uno de los reservas. Había unas entradas en el campo, que era por donde entraban los banquillos, Eso. y de ahí tú sacabas un tío y ibas moviendo desde ahí. Eso es. Una de las nuevas normas, digamos, era que en lugar de tener solamente 11 jugadores en el roster, podías tener hasta 16. Entonces eso era mucho más divertido en el sentido de que si te iban hiriendo o te iban haciendo caso a los jugadores, automáticamente salían. Y era, pues eso, infinitamente pasabas la tarde. Básicamente empezabas a las 4 y te ibas a la hora de cenar, a tu casa. Pero era eso. Y una de las cosas que a nosotros nos divierte mucho hablar con los digamos, novatos, era que todos los jugadores podían moverse y atacar. ¿Vale? Era súper divertido. Lo que nosotros llamamos el blitz infinito, que ahora es algo, vamos, nadie lo entiende, pero tú, si tu jugador quería moverse, podía moverse, parar, pegarse con un defensor y el siguiente podía hacer lo mismo, siempre y cuando no estuviera levantado, no estuviera boca abajo, etcétera, tal. Pero bueno, lo que nosotros llamamos lo que es el blitz action infinito. Era súper divertido también. De ahí el tema de que cada turno se levantas en todos los jugadores, que si no estaría todo. Tú marías a todos y el otro ya no hace nada. Claro. Por eso se levantaban los jugadores en el turno del contrario. Claro, porque si no, no tenía mucho sentido la confrontación. Claro, si no, simplemente los tiras a todos y ya está, ya ha ganado. Pues eso, pues el señor Jervis parece ser que se le iluminó la bombilla y dijo, ostras, pues esto parece que mola más así. ¿Qué más cosas hizo? Todo estamos hablando del modo veterano, ¿vale? Aunque lo que queráis englobar dentro de la segunda edición, nosotros jugamos al modo veterano porque es una evolución mucho más divertida y el jugador tiene tendencia a pasárselo mejor así. Pues aparecen lo que se llaman los nombres a los jugadores, los posicionales, lo que hoy en día son posicionales. En esta segunda edición te limitaban, en el modo veterano, te limitaban al número de jugadores que podías coger para formar tu equipo. Es decir, existían los blitzers, que podías coger 2 por equipo, existían los blockers, que eran 4 por equipo, existían los catchers, que eran 2 por equipo, existían los throwers, que eran 2 por equipo, y existían los linemen, que eran 6 por equipo. Eso, que a vosotros le dice, pues sí, pues está, pues lo normal. No era tan normal, porque encima tenías que tener una peana reconocida o que reconociera al rival como que era cada jugador. Es decir, y hoy en día todavía se ve, cuando veis un viejuno que le pone a un blitzer alrededor algo rojo, es que es un súper viejuno, que ha jugado porque los blitzers jugaban con las peanas rojas, los blockers las peanas verdes, los catchers amarillas, los throwers blancas y los líneas jugaban con la gris, tal cual. Entonces estaba guay, porque parece que ya intentaban posicionarnos o colocarnos como un equipo de fútbol americano, que realmente los fútbol americano tienen esas posiciones. Correcto. Entonces, a partir de ahí, el señor Jervis siguió pensando y dijo, bueno, pues voy a intentar reducir las características de los jugadores para que haya una mayor jugabilidad. De las 9 que había en la primera edición, las reducen a 7. De las 7 que os vamos a decir, a ver si mentalmente sois capaces de ver las que se mantienen y las que no. Esto es sencillo. ¿Qué características había en la segunda edición para cada jugador? Pues mira, cada jugador tenía movimiento, sprint, fuerza, agilidad, capacidad de lanzar, serenidad y armadura. De las 7 que hay, en esta segunda temporada hay 5. 5, porque han puesto pasar, que antes, o lanzar, que antes no había, pero menos serenidad, que nos suena un poco a todos a cuento chino, que no entendemos muy bien, y sprint, que está exenta o está fuera de lo que es la característica de los jugadores. 6 hoy en día se mantienen. Entonces creemos que es muy importante esta segunda edición. ¿No crees, Felipe? Sí. Está, bueno, es un cambio bastante importante con la primera,
porque digamos que además especializan a los jugadores, porque en el movimiento todos tenían lo mismo, todos los jugadores del equipo tenían el mismo movimiento, pero en el sprint era donde se diferenciaban. Por ejemplo, los catches tenían un +3 de sprint y los blockers tenían un +1. Por lo tanto, los blockers movían en total 6 y los catches podían llegar a mover 7 en el caso de los humanos. En el caso de los scavengers era más, pero bueno, cada raza movía una cosa. Sí, además era muy interesante porque dependiendo del equipo que cogías, también tenías que hacerte tu equipo en función de si lo querías rápido, si lo querías para contener en defensa, si jugabas con enanos, sabes que eras mucho más lento, pero si conseguías tener a 2 jugadores que movieran ese 2 más de sprint, ibas a cogerlos, o sea, más o menos ya podías ir confeccionando tu roster en función de tu gusto jugando, ¿no? Pues eso es lo que más o menos apareció. ¿Qué cosas aparecieron que son hoy en día, que nos suenan mucho y que se han mantenido durante mucho tiempo? ¿O que fue un germen de mucho tiempo? Pues mirad, aparecen lo que son las zonas de placaje de los jugadores. Es decir, los famosos cuadrilla de 8 alrededor, en el cual si entraba un jugador, estaba en la zona de placaje. Eso hoy en día todavía se utiliza. Es fundamental para el Blue Ball. Seguro que os suena. También aparece en la segunda edición una regla que era el placaje múltiple, que no es igual que la habilidad que es placaje múltiple, sino para ellos placaje múltiple era lo que hoy consideramos nosotros apoyos. Es decir, si tú venías a pegarte con un defensor, si ese defensor tenía al lado un apoyo, pues se sumaba. Tenía un +1 el defensor contra el atacante. ¿Vale? Era apoyo defensivo, digamos, la ayuda defensiva. A todo esto, si añadimos lo que hemos dicho de mover y golpear, es decir, hacer un blitz, y que había que pasar la armadura para ver las heridas, el caos, etcétera, pues ya más o menos tenemos el pilar básico de lo que es hoy en día el Blood Bowl, que no ha cambiado mucho. Para que veáis que los viejunos, cuando os contamos estas cosas, no nos las inventamos. No apareció de la nada, no aparece en el PC, ni nada por el estilo. ¿Vale? Pues eso básicamente es la gran diferencia que hay entre la primera y la segunda edición, y que la segunda edición formó, digamos, las bases de lo que es luego la tercera edición. En cuanto a equipos, pues ¿qué hemos dicho? Lo de los equipos que eran de 11 pasan a ser 16, ¿correcto, Felipe? Sí, bueno, eso es más o menos igual, porque en la primera edición también podías llegar a tener 16. Sí, pero tenías comprándolos. Puedes tener menos de 11 jugadores en el campo. Correcto, siempre menos de 11. Y luego también aparecen los equipos old school, que llamamos nosotros. Los equipos old school son los primigenios. Los que en la segunda edición, digamos, son los que aparecen y que aparecen junto con las reglas en un manual de trasfondos de equipos, que son los humanos, los orcos, ya lo sabéis, aparecen los elfos, que serían los elfos pro actuales, aparecen los oscuros, los halfling, los scavens y los esqueletos. Los esqueletos son los famosos Champion of Death, pero que luego ya evolucionaron a pues, lo que son los Undead normales. Se dividieron en Kenry y Undead. Pues esa parte son los equipos old school, básicamente, ¿no? Luego poco a poco... Y enanos y goblins. Y enanos y goblins también. Y goblins. Enanos y goblins, por supuesto. Enanos y goblins. Y esa es la vertiente, digamos, de la segunda edición del Blue Ball. ¿Qué pasó más tarde, Frikipe? ¿Tú qué tienes algo? No, bueno, la segunda edición siguió. Sacaron 2 expansiones más de la segunda edición, que es el Blood Bowl Companion, que sacaban alguna regla extra y el de Star Players, que es donde empezaron a sacar los Star Players. Los primeros Star Players que salieron, que eran William Cheney, el Hombre Lobo, Frankenstein. Bueno, todos los primeros Star Players que sacaron fue en la segunda edición con esa... Correcto. Esa expansión... Eran dos libritos. Sí, son 2 libros y luego también apareció el Dungeon Ball con anterioridad, en el 89. El Dungeon Ball salió después, que salían elfos y las figuritas de plástico, igual que las de la caja básica, eran de orcos y enanos, orcos y humanos, que eran azules y rojas. En el Dungeon Ball salieron los enanos y los elfos, que eran naranjas, y los enanos creo que eran verdes, creo recordar. Sí.
y como tú has dicho, salió el Strat Player para que todo el mundo pudiera alquilar o poner en su equipo las Strat Players, y luego el Companion, que eso ya es, vamos, yo creo que esto vamos a dejarlo en un Blue Bull Interruptus, porque esos dos extensiones yo creo que es súper interesante para poder compararlo con la actualidad, porque aparecen Strat Players actuales que los ves y te ríes con los de ahora y dices, pero esto era real, y otros que han desaparecido con el tiempo, y en el Companion pues aparecía desde las armas secretas, los hechizos, los inducements, y es bastante divertido. Entonces, como esa parte es súper interesante, vamos a intentar dejarlo para el siguiente Mundo Viejuno, que os quedéis un poquito con ganas de vernos y que lo podamos desgranar un poquito con más delicadeza y no de pasada. Pues hasta aquí es, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Ha sido rápido. Esto ha sido como salir de la discoteca y no queda mitad, todavía queda mucho. Nos queda bastante. Entonces, vamos a dejarlo aquí en esta edición casera. Ya sabéis que las circunstancias son las que son. Nosotros intentaremos llevar a todos vosotros más cositas de los antiguos legajos del Blue Ball. Si os ha gustado, ya sabéis, seguirnos en nuestro canal de YouTube a través de Blitz TV, darle al OK, que sabemos que os gusta darle al OK a los viejunos, y nada, tener mucho cuidado, pasarlo bien y jugar al Blue Ball. A disfrutar, chicos. Hasta luego, chicos.